Grave. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema. El miércoles pasado nos habíamos quedado exactamente ahí. Habíamos estado hablando de lo que era la inspiración de las Escrituras, la inspiración de la Biblia. Habíamos explicado que Dios guió, por así decirlo, impulsó a los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento para que ellos escribieran exactamente las palabras que Dios quiso que escribieran, pero sin dictárselas. Dios respetó la personalidad de cada escritor de tal forma que las personas escribían lo que ellos quisieron escribir, pero a la vez era lo que Dios quería que escriban. Eso llamábamos dualidad de autor o autoría dual de la Biblia. Ambos escribieron y ambos tenían la misma idea en mente que querían transmitir a los lectores, tanto el escritor humano como el escritor divino. Y decimos que Dios no se lo dictó a la Biblia, sino que cada uno escribió lo que quiso, porque es evidente al leer la Biblia. Vos ves los escritos de Pablo y Pablo te cuenta experiencias personales y usa su propio estilo personal y, por ejemplo, en Filipenses está agradeciendo una ofrenda que la iglesia de Filipos le hizo a él que estaba en la cárcel. Y él te lo cuenta como algo personal, o sea, no es que Dios dictándole palabras, él cuenta su experiencia. Y así con otros autores. En Hechos vemos ahí Lucas escribiendo todo el relato que iban pasando las personas. En un momento él también cuenta como siendo parte de la historia. Las personas escribieron porque ellos quisieron escribir y a la vez porque Dios los impulsó a hacerlo. La voluntad humana y divina trabajando juntos para que podamos tener la Escritura. Y habíamos dicho que el hecho de que la Biblia está escrita por dos mentes distintas en un mismo texto implica estas 5 cosas. La vamos a desarrollar un poquito una por una. Ahora, ¿para qué explicamos esto? ¿Por qué no vamos directamente, si es un taller de hermenéutica y aprender a estudiar la Biblia, por qué no vamos directamente a explicar cuáles son las reglas de interpretación y listo? Porque lo importante no es solo aprender a hacer algo, sino aprender el por qué lo hacemos de esta forma. Yo te puedo dar toda la teoría después de esto y sin darte las bases de por qué hacemos lo que hacemos, y por ahí vos lo podés aprender como un método más de tantos que hay dando vuelta, ¿no? Si hay tantos libros de estudiar Biblia y tantas cosas, tantos métodos que te enseñan, este puede ser un método más. Bueno, la idea es dar las bases de por qué como iglesia creemos que la Biblia se debe estudiar de esta forma particular, específica. Porque bueno, cuando veamos todos los métodos, ¿por qué esos métodos son así? Bueno, eso es así por lo que la Biblia es en sí misma. ¿Y qué es la Biblia? Bueno, esto. Es un libro inspirado por Dios que tiene características únicas, que no las podemos tomar de cualquier forma. El primero, el hecho de que la Biblia tenga 2 autores, uno humano y uno divino, implica que va a tener también una unidad general a lo largo de todas las páginas. ¿A qué nos referimos? Que aunque la Biblia tiene 40 autores, por ahí alguno más, humanos, tiene un solo autor divino. Por lo tanto, contiene un solo mensaje de principio a fin, el cual nunca se contradice a sí mismo. Muchos piensan, bueno, la Biblia como tiene tantos autores diferentes, tanta diversidad, tanta ensalada por ahí, rejunte de libros, uno diría, bueno, la Biblia no es homogénea porque escribe un montón de personas distintas. Dimos un ejemplo de esto en la clase anterior. Si pones 20 personas juntas a hablar de fútbol,
van a hablar cada uno de acuerdo a su punto de vista y no van a coincidir entre sí. Uno te va a dar su opinión, otro otra. Bueno, la Biblia no pasa eso. La Biblia, aunque son muchos autores distintos, tiene una unidad. Y eso es gracias a que también tiene un autor divino. Y el autor divino es el mismo en cada libro. El mismo que escribió Génesis, escribió Éxodo, escribió Salmos, escribió Apocalipsis. El mismo autor divino. Por eso la Biblia nunca se va a contradecir. Obviamente que hay pasajes que darían la impresión de que sí. Por ejemplo, dos muy conocidos. Efesios 2, 8 y 9. Me lo saben decir de memoria. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Muy bien. ¿Y qué dice? Esto lo pueden buscar. Santiago 2, 24. Este pasaje por ahí. Pero este versículo puntual es terrible. Vosotros veis pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vosotros veis que el hombre es justificado por obras y no solo por fe. Y el otro decía, es justificado por fe, no por obras. ¿Se está contradiciendo la Biblia? Sí. ¿Quién dijo sí? Ah, muy bien. No tenía que decir. No se contradice. Ahora, ¿por qué sabemos que no se contradice? Si está diciendo cosas opuestas. Por lo que dice después. Por el contexto y por lo que dice después. Y porque tenemos en mente este concepto. Es todo palabra de Dios. Dios no se va a contradecir a sí mismo. Entonces, cuando llegamos a pasajes como esto, por ejemplo, que lo puse a propósito para que aparente una contradicción, uno no tiene que decir, no, mirá, sí se contradice. Uno lo que tiene que decir es, lo estoy entendiendo mal. Algo se me está escapando. No se puede contradecir. Entonces ahí hay que buscar, y no les voy a decir en realidad por qué no se contradice, búsquenlo ustedes. Pero solo estoy dando el ejemplo. Principio clave que se desprende de esta primera característica, dice, debemos venir a un pasaje dado de las Escrituras, a cualquier pasaje, con el entendimiento de que es parte de un todo unificado más grande y que no debe interpretarse en contradicción con cualquier otro pasaje. ¿Se entiende? Simple el principio. Cuando vos interpretás cualquier pasaje de la Escritura, esa interpretación, ese estudio, esa conclusión a la que llegás, no puede contradecir otra parte. Perdón. O sea, si estás contradiciendo otra parte, entonces algo estás entendiendo mal. O la otra parte, o la nueva que estás estudiando, pero no puede haber esa contradicción. Avanzamos. ¿Alguna pregunta antes de avanzar en cuanto a este tema? Es simple, listo. Es simple, es claro. Ya le voy a pedir descuento en la abono. Claridad general de las Escrituras. Hemos denunciado. O sea, otra cosa que se desprende de tener dos autores es que, bueno, dice, debido a que la Biblia fue dada para revelar la verdad y no para oscurecerla, la intención de Dios es que su palabra sea comprensible. Por eso nos habló por medios humanos. O sea, no es solo un discurso divino, o sea, es un discurso divino dado a través de humanos para que nos sea clara. La Biblia se dio para revelar. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo empieza el libro de Apocalipsis, uno de los más complicados de la Biblia? ¿No? Apocalipsis 1:1. En NBI dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Entonces, dice que Apocalipsis arranca diciendo, este libro es la revelación de Dios. Dios se está revelando, se está dando a conocer a través de este libro. Y este es el más complicado, imagínate lo más fácil, ¿no? Dios quiere que lo podamos conocer a través de la Biblia.
Dios la hizo alcanzable, accesible a todos. Ahora, sí es cierto que si bien es comprensible y toda la Biblia se puede entender, no necesariamente es fácil de entender. O sea, que sea claro no quiere decir que yo abro y automáticamente entiendo. Si no, por ahí Pedro no hubiera dicho lo que dijo. Fíjense, 2 Pedro 3:16, lo que dice. Ahí. 2 Pedro 3:16, ¿quién lo lee? Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las Escrituras. Esto resultará de su propia destrucción. Esta versión es NTV. La NTV. Me gusta cómo lo dice. Es Pedro haciendo un comentario en cuanto a las escrituras de Pablo. Hay mucha riqueza en ese versículo, si uno se pone a analizar. Una es un versículo que sirve para defender la inspiración de las escrituras de Pablo, porque Pedro dice los ignorantes, los indoctos, no sé cómo decir esa versión, los tergiversan, como hacen también con las otras escrituras, las ponen al mismo nivel que la escritura del Antiguo Testamento. Ahora, lo leemos porque ahí hace un comentario, dice que entre las escrituras de Pablo hay algunas que son difíciles de entender. Ahora, imagínate si era difícil para ellos que vivían dentro de la misma cultura, mismo imperio romano, misma época, hablaban el mismo idioma, todo un trasfondo social parecido, y aún así no lo entendían. ¿Qué nos espera a nosotros que hablamos otro idioma, vivimos en otro mundo? Es difícil de entender, pero se puede entender. Toda la escritura se puede entender. Principio clave que deriva de esto, dice: vengamos a cualquier parte de la escritura con el presupuesto de que era comprensible a su audiencia original y la expectativa de que podamos entender su verdadero significado. Una aclaración, siempre es una expectativa poder entender el verdadero significado de un pasaje, y hasta cierto punto lo podemos hacer, pero es muy difícil poder entender el 100% de lo que estaba en la cabeza del escritor cuando lo escribió. Más hoy en día, porque no manejamos su idioma, no lo conocimos a él, no conocimos a la gente a la que le escribió, hay un montón de cosas que no conocimos. O sea, la interpretación correcta y exacta es una meta a la que uno apunta a alcanzar. O sea, yo estudio un pasaje X de la escritura y quiero interpretarlo lo más exactamente posible. Ahora, no te quiero desanimar, pero la interpretación perfecta no la tiene nadie, ni el Papa, mucho menos el Papa, ¿no? La interpretación perfecta no la tiene nadie, por eso siempre tenemos que esforzarnos a más. Estudiaste un pasaje, lo entendiste, amén. Bueno, seguí estudiándolo porque por ahí hay más. No es que bueno, ya lo entendí, ahora que tengo yo ponerle 30 años, 10 más, 10 menos, pues no lo vuelvo a estudiar hasta que me muera porque ya lo entendí una vez. No, hay que profundizar, hay que seguir esforzándonos por entender, porque siempre se puede entender un poco mejor. Si alguien viene y te dice, este pasaje significa esto y no tiene ningún otro significado y yo tengo la verdad absoluta, no le creas. No le creas, porque todavía no lo terminó de entender, seguramente. Bueno, sigamos. Lenguaje humano. Esta es la parte más linda de que la Biblia tenga dos autores. Si hubiera sido solo un autor divino, pero de un hombre que nos transmita las palabras, hubiéramos dado un problema.
Pero ahí dice, al exponer la revelación especial de su palabra, Dios eligió revelar la verdad a través de los lenguajes humanos existentes. Por lo tanto, los métodos que se deben utilizar para descubrir el significado de un texto bíblico son los mismos que se utilizarían para estudiar cualquier otro tipo de lenguaje o de texto de lenguaje humano. Perdón. Y esta es la parte que a nadie le gusta, pero es una triste realidad. Tendríamos que haber prestado más atención en las clases de lengua en la escuela. Cuando nos enseñaban a dividir entre sujeto, predicado, verbos, sustantivos, objeto indirecto, tiempos verbales. Antes lo enseñaban. Ahora enseñan poco. Bueno, con todo eso te estaban haciendo un favor para que puedas entender bien la Biblia. Nadie te lo dijo, a mí tampoco. Pero la Biblia es un libro de texto. Se entiende con las mismas técnicas que se entiende cualquier otro libro de texto. Uno dice, no, pero es espiritual, el Espíritu Santo te lo explica. Sí, pero si no tenés comprensión de texto y no sabés lo que estás leyendo, no lo vas a entender. Es una triste realidad. Es más, estaba escuchando un estudio el otro día de alguien que decía, y coincido, los cristianos tendríamos que ser los que mejor preparados están en el área de comprensión de textos, de analizar textos, de entender tipos de palabras, todo lo que es gramática, porque en otras personas, o sea, también les es útil, pero no es tan importante. ¿Qué importa si están leyendo una novela, entienden más o menos? O sea, para nosotros como cristianos, entender lo que dice este libro de texto es todo. Nosotros sabemos que la vida y la muerte dependen de entender bien las escrituras, entonces deberíamos ser expertos en gramática. Y no lo somos, me incluyo, porque nunca me gustó la gramática. Es algo en lo que estoy trabajando, tratando de aprender. Levante la mano al que le gustaba la clase de lengua en la escuela. Pidan perdón cuando lleguen a su casa por mentir. Yo luchaba. A la mayoría no nos gusta. Bueno. En la época mía se decía castellano. Castellano. Se decía lengua. En los míos se escribían lengua y literatura. Tenían lengua por un lado y literatura por otro lado. Bueno, en mis tiempos, todos hablaban de sus tiempos, ¿no? Cuando no veo, vamos de la... Ahora, no vamos a profundizar mucho en la gramática, o sea, un poquito vamos a mencionar más adelante, cuando hablemos más del estudio bíblico de la gramática, pero es algo en lo que todos nos deberíamos capacitar. Es más, yo creo que habría que proponer un taller de gramática para que vengamos a hacer algún tiempo libre el fin de semana, porque ayuda mucho en entender la Biblia. Principio clave. Perdón, no encontré ningún versículo que hablara de gramática, así que va a ser bíblica es cuestión de sentido común nomás. Principio clave. Debemos analizar la gramática y determinar el significado de las palabras para poder comprender el significado, que es redundancia, de las mismas. Otra cosa para corregir en la punta que estamos haciendo. Cuarto punto. Vamos a acelerar. ¿Alguna pregunta? Ahora, si en algún momento digo algo que les suena raro, levanten la mano, me interrumpen, pará David, explícame que no entiendo algo, y me interrumpen, y así ya se explica sobre la marcha. Yo no tengo ningún problema. Además, me gustan las preguntas, sobre todo las que sé responder. Las que no sé responder no las hagan. Cuarto principio que se deriva de que la Biblia tiene dos autores, que la Biblia tiene naturaleza contextual. ¿Qué significa esto? Que al estar dada por medio de humanos, las personas que hablaron estaban viviendo dentro de un contexto. Ahí dice el enunciado
La Biblia no es una lista de verdades que fueron dictadas desde el cielo, sino que cada verso de las Escrituras está conectado al contexto histórico, cultural y literario de sus autores humanos. O sea, dicho de otra forma, no vivían ni en un tupper ni en una burbuja las personas, o sea, estaban rodeadas de un entorno. No fueron tampoco la Biblia verdades dictadas así sin tener en cuenta a dónde llegaban. Escribieron personas afectadas por situaciones, por sentimientos. Por ejemplo, si lees Salmos, ahí vas a ver un contexto de sentimientos que influenciaron el texto bíblico, el texto escrito. Muchas veces saber la situación por la que estaba pasando el salmista te ayuda a entender mejor lo que dijo y por qué lo dijo. O sea, si estaba triste, si estaba contento, si estaba alabando, si estaba suplicando. Contexto de situaciones, personas que estaban en la cárcel escribiendo, o en el exilio, o reinando, conduciendo un país, o como esclavos. Hay contextos en los cuales se escribieron, contextos en los que estaban los destinatarios. Estuvimos estudiando Juan, bueno, había un contexto de falsos maestros y doctrinas que se metían en la iglesia. Si vos no sabés eso, muchas cosas de 1 Juan no las entendés. 1 Corintios, hay un contexto histórico, sería que había dudas en la iglesia y problemas y le fueran a preguntar algunas cosas a Pablo y Pablo las contestó. Entonces dice, bueno, acerca de tal cosa y después lo explica. Porque había una pregunta previa. El contexto te ayuda a entender el escrito, el por qué se escribe. Hay contextos culturales. Saber cómo eran las casas en los tiempos de Jesús te ayuda a entender mejor cómo era la historia cuando bajaron al paralítico por el techo. O sea, no se rompieron una losa con un roto martillo. Era un techo fácil de remover y fácil de arreglar. Tampoco le dejaron el desastre al dueño de la casa. Las casas tenían, por lo general, escaleras ya hechas para subir a la azotea, al techo. O sea, no tenían que ir con la escalerita al hombro. Subieron porque ya estaba el camino hecho hacia el techo. Contextos, bueno, culturas, palabras, expresiones culturales. Cuando dice que Saúl entró a una cueva para cubrir sus pies, versión Reina Valera. A ver cómo lo decimos para que no suene feo. Fue a hacer sus necesidades fisiológicas a la cueva. Bueno, se decía cubrir sus pies y está traducido literal, pero si no entendés expresiones de la cultura, no entendés. Si bueno, fue tenía frío en los pies, se fue a poner un par de medias. Que Adán conoció a Eva. Sí, pero obvio si la tenía al lado. Bueno, no, se refiere a más que eso, ¿no? Expresiones propias de la cultura. Hay contextos literarios. O sea, las partes que rodean el pasaje. O sea, los pasajes no están aislados del resto de un libro en el cual están. Por ejemplo, vayan ahí, Filipenses 4:13. ¿Y qué significa eso? Viene con el... Ya saben que es una pregunta tramposa. Que yo puedo hacer cualquier cosa porque Dios me da la fuerza para hacerlo. ¿Significa eso? No. Según el contexto, no, claro. Y es que el contexto literal que estamos hablando, lo que está escrito antes, lo que está escrito después, algunas veces, determina lo que significa un versículo en particular. O sea, no significa que Dios me da fuerza para hacer cualquier cosa y soy un superhéroe. Significa, de acuerdo al contexto, y de acuerdo al ejemplo de Pablo, que Pablo decía que él podía tanto contentarse con tener abundancia, como contentarse con padecer necesidad. Y por padecer necesidad quiere decir que Pablo muchas veces pasaba hambre en la cárcel. Y me puedo contentar con cualquier situación
con lo mucho, con lo poco, porque Dios me da la fuerza para poder hacer eso. Todo lo puedo en Cristo. Tener mucho o tener poco. Alguna aplicación personal podría ser, bueno, nosotros deberíamos poder hacer lo mismo. Si Dios me da abundancia, saber ser agradecido. Si Dios me hace pasar por necesidad, saber también ser agradecido con Dios y poder contentarme. Si Pablo lo podía porque Cristo lo fortalecía, yo lo puedo hacer. Así que si me quejo porque no llego a fin de mes, es porque no estoy aplicando el ejemplo de Pablo y que me dice que sí lo puedo hacer. Pero solo significa eso, no más que eso. Principio clave. El primer paso en la interpretación de la Biblia es examinar el contexto histórico, cultural y literario del pasaje en consideración. Y aclaro que hay que examinar los tres. Después lo vamos a estudiar un poquito más en detalle a cada uno. Por último, significado único. Dios pretende que podamos entender la Biblia, por lo tanto, un pasaje dado en las Escrituras, como cualquier otra pieza de literatura, contiene un solo significado. Esta cualidad hace que sea posible su investigación lógica y científica. Estamos hablando de ciencia, de estudiar la Biblia. Uy, hizo ruiditos, perdón. Es que el texto en sí, como texto, se debe entender de una forma lógica para saber después cuáles son las explicancias espirituales. Si no le encuentro lógica a lo que leo, espiritualmente tampoco me va a servir. Y dice este enunciado que cada texto de la Biblia significa una sola cosa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los principios de la comunicación? Que decíamos, bueno, explicábamos el emisor, el mensaje, el receptor, y que el significado que tiene el mensaje es uno solo, no puede significar muchas cosas. La persona tiene una idea, lo dice por medio de un mensaje y el otro lo entiende. Es imposible transmitir dos ideas en una sola frase, con unas solas palabras. Ahora, este principio de la comunicación humana también se aplica a la Biblia, porque aunque sea un libro divino, también es humano. Y las personas que escribieron, cuando escribieron, tenían una sola cosa en mente y no muchas que querían transmitir. O sea, por ahí sí muchas, una después de otra, pero cuando escribieron algo, ese versículo significa lo que el autor humano quiso que el versículo signifique. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es un punto que no siempre se está de acuerdo, y yo entendería que alguno me diga que no, aunque el que seguramente opina que no se quedó callado porque la mayoría dijo que sí. ¿Qué? O sea, por ahí podés explicar por Sí. qué si un versículo significa una sola cosa, cuando lo leen diferentes personas o lo comentan diferentes personas, muchas veces incluso se contradicen en lo que se supone que significa. Vos lees 5 comentarios de un versículo y a veces coinciden Y a veces no. y a veces son incluso totalmente opuestos. ¿Por qué? Si tienen un solo significado. Y hay una respuesta lógica para eso. Uno le dio en la tecla, el resto la pifió. O todos la pifiaron, o todos tienen algo de verdad y en algo le erraron. También puede ser que, Sí. la gente que haya estudiado o que estudiamos confundamos la aplicación con la interpretación. Muchas veces pasa eso, sí. Y ahí me diste justo pie para hacer una aclaración. La Biblia, cada parte de la Biblia, toda la escritura, dice Timoteo, es inspirada por Dios, no dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. Toda la escritura, hasta las genealogías, son útiles y tienen una utilidad para nosotros. Ahora, si bien tienen un solo significado cada parte de la Biblia, la aplicación que se hace personalmente de eso es personal. La Biblia es un libro personal, es útil para cada uno, para que cada uno sea instruido. Ahora,
una cosa es decir que yo puedo entender una verdad bíblica y esa verdad bíblica me va a hablar de una manera particular y me va a mostrar en mi vida los cambios que tengo que hacer y cada persona va a ser distinto. Por ejemplo, hablábamos un montón del amor en Primera Juan. Esos versículos significan eso, o sea, tenemos que amarnos unos a otros. El que no ama a su hermano, quien ha visto, cómo puede amar a Dios a quien no ha visto. No hay mucha duda de lo que significa. Ahora, vos le preguntés a 20 personas distintas, las 20, si realmente lo quieren aplicar, lo van a aplicar de una forma distinta. Uno va a decir, bueno, no estoy amando lo suficientemente a mi esposa. Como padre estoy fallando. Como hermano de la iglesia no estoy mostrando amor. Otro va a decir, bueno, voy a estudiar más sobre el amor para ser más eficiente en esto. Y todos van a ser desafiados a cambiar en algo, de una manera particular. Ahora, eso no implica que tenga muchos significados. Es el mismo principio bíblico que se aplica de distintas formas. Eduardo. Sí, yo tengo una duda siempre en un cartel que puso Pilato en la cruz. Jesús, rey de los judíos. Lo puso en 3 idiomas para que todo el mundo lo entendiera. ¿Qué significado tiene ese cartel? Puede tener varios significados. En realidad, lo que habría que hacer es preguntarle a Pilato, el único que lo mandó a escribir. Eso puede dar lugar a que Pilato en su momento, porque Pilato no lo quería entregar, no lo quería matar. ¿Así? Bueno, eso lo mejor fue que él reconoció en Jesús que él era rey de los judíos, en realidad que era Dios. Lo que pasa es que él, por cobardía o por lo que fuera, no se animó a decir que no lo crucificara. Pues yo tiene varias interpretaciones. Yo creo que si Pilato hubiera sospechado que ese realmente era Dios, o sea, yo ni a palo lo van a matar a Dios sabiendo que es Dios y que después la que me espera. No digo que era Dios, rey de los judíos. Por ahí. En realidad no sabemos qué es lo que Pilato pensaba. Por eso te digo, tiene muchas interpretaciones. Y no lo vamos a ver a Pilato tampoco para preguntarle seguramente. ¿Por qué lo hizo? Igual que le dice a los sumos sacerdotes, Bueno, habría que estudiar la historia, por ahí no, desde el punto de vista de qué significa para Pilato, porque no lo vamos a saber, pero quien escribe la historia de los evangelios no es Pilato, es el autor, o sea, o Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Si ellos lo mencionan con un propósito específico y para que la gente que lo lea se grabe un concepto en la cabeza de la mención que está haciendo. No lo vamos a estudiar ahora y yo tampoco lo estudié, no te puedo decir, bueno, se escribió para esto o nos da esta lección, pero evidentemente si está por un propósito. Claro, puede tener varias interpretaciones. Yo te digo una, cualquiera. Ahora, pero puede tener varias. el propósito también porque que Juan puso en su evangelio no sé si figura en Juan, ponele que Juan lo dice, o sea, Juan tenía un propósito. Y Juan nos contó en Juan 20, por el final, que todo lo que escribió, 20:31, no me acuerdo otra cita, él dice que construyendo el Evangelio, que Jesús hizo un montón de cosas, las cuales si se escribieran no cabrían en el mundo los libros, pero estas, dice, yo se las cuento para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida. Entonces, de alguna forma, que Juan nos contara que había un cartel que decía eso, es para llevarnos a esa conclusión. Porque Juan dice que todo lo que escribió, lo escribió para eso. Para que creamos quién es el Cristo. Bueno, nos fuimos. Estaba bien en cuanto a Sí. la aplicación y la interpretación, algo que aprendí a través de la exhortación, fue que los expositores de la palabra tienen que usar bien la palabra de verdad, porque cuando uno en la exposición da la aplicación, pueda entender a los hermanos que lo rodean y que no van a ir a la palabra para ver si está correcto lo que dice. Los hermanos se van con la aplicación pensando qué es lo que la Biblia está diciendo. Y es lo que pasa mucho con nuestras iglesias. Sí. Ya voy a volver un poquito a eso. Hay dos citas
versículos bien conocidos. Uno es 2 Pedro 3:16, lo leímos recién, que hablaba de algunas personas que torcían las escrituras. Ahí lo decía de otra forma, me gustó como lo dice tu versión, no la vamos a buscar, pero daba la idea que la interpretaban mal, que le daban otro significado, algo así decía. 2 Timoteo 2:15, Pablo exhorta a Timoteo a presentarse ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien, dice algunas versiones, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, esto nos deja ver que hay una forma correcta y una incorrecta de usar la Biblia. O sea, Pedro cuando decía que algunos tuercen, quiere decir que la Biblia tiene una forma, imagínate, derecha, y esa es la única forma que tiene. Si vos le das cualquier otra forma que no sea esa, la estás torciendo. Hay una frase que dice texto fuera de contexto. Es un pretexto. ¿A qué voy con esto? Si la Biblia pudiera tener el significado que cada uno al leerla le puede dar, yo hago el devocional, abro en Juan 4, la mujer samaritana, y leo, y bueno, Dios me habló y para mí significa tal cosa, y viene otro y no, para otro significa tal otra. Y si cada uno le pudiera dar un significado a la Biblia, no habría forma de interpretarla mal. O sea, ¿quién te dice cuál es el significado correcto y cuál es incorrecto? Si es válida la experiencia de cada uno. No habría forma de usarla mal o de torcerla. Pero si se puede torcer es porque es derecha. Tiene una forma. Cualquier otra forma que yo le encuentro, cualquier otra interpretación distinta a la que tiene, la tuerce. Lo mismo en Timoteo. Usarla bien es una sola forma de usarla. Cualquier otra que no sea esa está mal. Yo cuando digo que voy a hacer un brownie, tenemos acá la hacedora de brownie, ella me puede dar una receta de un brownie. Si yo lo quiero hacer bien, lo tengo que hacer exactamente e interpretar. Si me puso van 3 huevos, yo no puedo decir van 2 o van 4, van 3. Así, tal cual ella me dijo, no me tengo que apartar de eso. Es literal, tal, seguir todo el paso y se viene el brownie. Ponele que me salga. Ahora, si vos lo empezás a cambiar, lo hiciste mal. Porque hay una sola forma de hacerlo bien y millones de hacerlo mal. Bueno, con la Biblia pasa lo mismo. Hay una sola forma de interpretarla bien. Si le erramos a la interpretación correcta, interpretamos mal. Y no somos obreros de Dios aprobados, según Pablo. Por eso la importancia de aprender a interpretar bien la Biblia. Y ahora quería volver a lo que decía Claudio y ya me olvidé. No importa, porque se fue la hora. La aplicación y la interpretación. Aplicación. Algo que se hace mucho énfasis en que la predicación tiene que ser práctica. Quiero que el predicador me diga algo práctico, que yo pueda ir a mi casa y hacerlo. Ahora, la predicación y la enseñanza de la palabra, ya sea que te la predican o vos estudiándola, no necesariamente tiene que ser que te digan qué hacer. Creo que a eso es lo de Claudia. No es que ya te diga, bueno, ahora hablamos sobre el amor, así que vas a tener que llegar a tu casa, lavar los platos, lavar el auto de papá o vos si ves que tu vecina viejita tiene un suyo así en el patio, vos tenés que ir y cortárselo. En realidad ahí no te estoy explicando la Biblia, estoy dándote la aplicación. Ahora, una predicación correcta es la que te enseña la verdad bíblica correcta que está en el pasaje. Porque no es trabajo del predicador convencerte a vos cómo tenés que aplicar la verdad que aprendiste en la Biblia. El trabajo del predicador es que entiendas la verdad bíblica, y el trabajo del Espíritu Santo es aplicar las verdades bíblicas en tu persona y de una forma personal.
Y ningún predicador puede saber cómo aplicar la Biblia en la persona de cada uno, porque eso solo lo sabés vos y Dios. Está bueno por ahí tirar un par de ejemplos a modo de idea, pero no hacen por ahí demasiado énfasis en la explicación y sí que se entienda lo que la Biblia me está desafiando a hacer. Porque cuando entiendo bien el significado bíblico, el Espíritu Santo solo se encarga de tomar esa palabra que nunca vuelve a Dios vacía y aplicarla en la vida de la persona. Pero lo importante es entender ese significado único que tiene cada pasaje que nos habla y nos enseña de parte de Dios. Terminando, vengamos a un pasaje dado de la Escritura suponiendo que contiene un solo significado verdadero, el significado que el autor original tenía la intención de comunicar. Hasta acá llegó la voz.